Toda revolución es inconcebible si no es un apoyo en la tradición para saltar adelante. Yo por eso le doy una importancia enorme a la tradición, pero más importancia le doy a algo que en España no ha tenido lugar nunca, la revolución de la libertad política, que eso no pertenece a nadie, ni izquierda, ni derecha, ni partidos comunistas, a nadie. Eso es un don que lo adquieren ciertos pueblos privilegiados como Estados Unidos, como Reino Unido, y para de contar. La Revolución Francesa fue un fracaso rotundo, tan rotundo que todo lo que viene derivado de la Revolución Francesa es falso, mentira, corrupción. Europa, la Unión Europea. Claro, lo que me inspira a mí siempre es la libertad política como meta. Y la verdad, la autenticidad, el conocimiento de la historia para no repetirla. Porque lo que conocemos de la historia es desgraciado, erróneo. Pero hay que conocerlo para no hacer lo mismo. Y desde luego puedo aseguraros que nadie en la historia ha intentado lo que yo he intentado para llevar a los españoles la libertad política. Nadie, nunca, en ninguna época, en ningún lugar, ni república. Es más, si me apuráis, salvando el periodo de la Revolución Francesa, la revolución política, de la libertad política colectiva, es una creación nuestra, del MCRC. Nadie en Europa ni siquiera ha vislumbrado que todas las libertades existentes carecen de fundamento. Las libertades individuales, de pensamiento, de expresión, de reunión, de huelga, no tienen fundamento, porque son derechos antes que libertades. Son facultades de un derecho. Claro que hay derecho de reunión, porque son derechos individuales y así están reconocidos siempre. Son derechos. Donde hay derecho no hay libertad. Hay facultades autorizadas por la ley. La libertad es creadora. Como si eres libre no puede haber un derecho que te lo autorice. Eres tú que tienes que crear el derecho si eres libre. Esa es la libertad colectiva. Jamás ha tenido lugar en la historia europea. Nunca. Y cuando ha tenido lugar un sitio en la historia fue en Estados Unidos a consecuencia de una guerra. Claro, la guerra era colectiva. Tuvieron que fundar la libertad política colectiva, llamada democracia. Lo repito continuamente, porque yo no soy libre. Lo hablo como experiencia personal. Yo no soy libre más que si mis semejantes, los que tienen relación conmigo, los españoles, son libres. Pongo el ejemplo de Robinson Crusoe. Llega viernes. ¿Acaso hay libertad de Robinson Crusoe porque tiene un esclavo? Pues sigue siendo él, el amo de un esclavo, es decir, un esclavo, dependiendo del esclavo. No, yo sé muy bien lo que es la libertad política. Pero ¿no estamos viendo que hay una pugna ahora clarísima entre Estado y nación? ¿Qué significa esto? Cuidado, un momento. Pero si es que la separación de poderes, de la que todos me oído hablar, y que tomo de ejemplo Estados Unidos, práctico y teórico Montesquieu, la separación de poderes consiste, escucharme bien, en la separación de nación y Estado. Si no hay separación de nación y Estado, no puede haber separación de poderes. Cuidado lo que estoy diciendo. No se puede prescindir de la nación. El boletín oficial del Estado es una aberración. Tiene que llamarse boletín oficial de la nación. Voy a explicar por qué. Veréis qué sencillo lo vais a comprender enseguida. La primera unidad política de poder constituye la base para una posible construcción de la ciencia política, de la misma manera que el descubrimiento del átomo ha hecho posible el desarrollo de la física como ciencia. Y el desarrollo del descubrimiento de la célula ha permitido el desarrollo como ciencia de la biología. Luego, eso fue la base de partida para que yo buscara con ahínco durante mucho tiempo, y casi más tiempo después de morir Franco, antes no tenía tiempo para que derribar al régimen, pues busco afanosamente en toda la historia, desde anterior de los griegos, de los tiranos, Aristóteles, de todo Platón, la Edad Media, busco todo. A ver, ¿dónde empieza una unidad comparable al átomo o comparable a la célula que sirva de unidad mínima, irreductible, para que esa unidad se pueda sobre ella construir un edificio científico? Y tardé años, pero la descubrí. Por mi paciencia, mi conocimiento de la historia, mis estudios, la descubrí. Porque la unidad mínima de poder no es la familia, como creía Aristóteles. La familia no tiene poder político. Luego, será unidad social, pero unidad de poder político de ninguna manera. A eso le responde luego, claro, Maquiavelo, y hacen polvo Aristóteles. Era mucho más realista Maquiavelo, dice, eso no es. Entonces toma como unidad los príncipes, el poder absoluto Maquiavelo,
Pues Fernando el Católico, los Borgias, eran sus modelos. Pero yo no iba buscando eso. Eso es empezar la casa por el tejado. ¿Cómo se construye desde los cimientos? Seguí buscando, hasta que encontré, ya en la Edad Media, figuraron lo que voy a contaros, en la Edad Media. Pues ese pasado es el que guía para hacer un futuro, el conocimiento exacto. Hay que ser un científico, no mentir nunca, sino tener el mismo rigor mental, deductivo, que tiene un físico o un químico en el laboratorio. Así he procedido yo a elaborar la teoría pura de la República. De verdad, no son propagandas ni exageraciones. Ahí está ese libro, a ver si algún filósofo, algún sociólogo, algún historiador es capaz de decirme dónde está el error. Porque yo no he buscado nunca nada ideológico. Busco la libertad política colectiva. Los que me oyen en la televisión o en la radio lo sabéis. Yo parece que voy buscando ¿qué? En el cielo, pero es para tocar la tierra inmediata, la que me interesa. No para conquistar el cielo con una metralleta, como dice el de la revolución pendiente de la falange, que es Pablo Iglesias. Eso para ellos, no para nosotros. Pues bien, sigo buscando en la historia y me encuentro, fijaros qué cosas más curiosas. Eso no me sirvió de antecedente, pero sí para que lo cuente. Además, tanto estudio, hasta no me acuerdo yo mismo, como no apunto, porque lo fío todo a mi memoria, pues creo que fue Max Weber en las estructuras de economía y sociedad. Creo que cuenta, como conocía muy bien la historia, el caso de una ciudad italiana al final de la Edad Media, donde, figuraros qué sistema, había separación de poderes, concebida de esta manera. Se presentaban en las elecciones dos partidos. Bueno, pues el que ganaba las elecciones, ese no gobernaba. El que gobernaba era el que las perdía. Bueno, me quedé. Eso ha existido una vez en la Edad Media. Figuraros en España que el perdedor ocupe el gobierno. ¡Qué bofetadas para que no me votéis! ¡No me votéis! Bueno, pues, os cuento esto, qué camino he tenido que buscar y recorrer hasta encontrar qué unidad política de poder es la válida. Y me la encontré mucho antes del Renacimiento, pero mucho antes de Maquiavelo, en la Edad Media. Porque no hay en el Sacro Imperio Romano, que lo estudié más que los reyes católicos españoles, había tal concepción unitaria del mundo. Es la única vez que Europa, bajo Carlomagno, ha tenido un idioma común, el latín, un derecho común, el romano, y una religión común, que era la católica. Entonces ha habido una unidad espiritual y temporal tan grande que solo la división después de Carlomagno, claro, ha ocasionado ya la división de Europa. Pero vuelvo a que yo seguía buscando. Pues bien, desde Carlomagno, incluso antes, ningún rey, especialmente en el Reino Unido, no digamos en Inglaterra, se atrevía a poner un impuesto que no estuviera aprobado por unos electores, los que votaban el impuesto. Era una elección no de la persona del rey, pero sí de la ley del rey, la ley de impuestos. Y ahí encontré la primera unidad de poder político, no la del rey, porque es indivisible su poder, no tienen unidad, es un continuum. En cambio, el pueblo de vez en cuando lo llaman los reyes cuando lo necesitan, hasta el punto que ese es el origen de la Revolución Francesa, ese mismo, lo llaman los reyes para recaudar cuando se quedan sin dinero. Y tienen que acudir, según los estamentos, según el estado de la producción económica, a unas clases elevadas o a unas clases pobres. Y ahí en todas partes aparece el mismo fenómeno. El poder absoluto no puede seguir gobernando si no obtiene la aprobación para los impuestos de una unidad mínima de poder que es la electoral. Ya me dio la base, digo, pues ya está. A partir de ahora voy a tratar de construir un nuevo concepto de la democracia que, aunque no estuviera presente en los fundadores de la democracia política, que fueron los padres de la Constitución de Estados Unidos, sin embargo, que tenga más fundamentos científicos que ellos. Ellos eran unos hombres extraordinarios, muy cultos, hablaban latín y griego corrientemente. Nunca ha habido una generación tan maravillosa como la que hizo la independencia de Estados Unidos. Yo creo de verdad que hasta ahora la humanidad no ha conocido nada semejante, mucho más que viajar a la Luna, mucho más que todos los descubrimientos científicos. Lo más grande hasta ahora que la humanidad ha producido es la libertad política de Estados Unidos, con todos sus defectos, la democracia de los padres fundadores, de los Washington, Jefferson, John Adams y su hermano Monroe, todos, Hamilton, Madison, si es que son glorias del mundo. Si es que ellos crearon algo imposible de concebir, la libertad política colectiva, hasta el punto grandioso que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no tienen la conciencia que yo tengo de saber lo que busco. Ellos no lo sabían. Y una señora le pregunta, por ejemplo, a John Adams en la calle, cuando estaban haciendo la Constitución Federal, que fue la segunda. La primera fracasó, la confederal, y la segunda, una señora para a John Adams y dice, señor Adams,
¿qué están ustedes haciendo? El dice, señora, la república de las leyes. No sabían lo que estaban haciendo. Estaban inventando la democracia sin saberlo. ¿Por qué la inventa? Pues porque fracasó por completo la República Confederal. Fracasó. Hasta el punto que los empresarios, las empresas, los acreedores, no tenían gobierno para hacer cumplir a los deudores sus deudas. El 80% de las cartas que reciben los congregados en Filadelfia, el 80% de los mensajes son que no pueden seguir viviendo si no hay un presidente que obligue a los gobiernos a cumplir los contratos. El 80%. Nada, lo que habían hecho antes era una utopía. Se reforma la Constitución, se inventa el presidencialismo y se inventa la separación de poderes. Bien, pues esa separación de poderes y el Poder Judicial nunca ha sido tomado en serio ni en Estados Unidos ni por Montesquieu. El Poder Judicial no tiene que tener poder. Sería el colmo que hubiera unos jueces que tuvieran poder. Eso es imposible. Sería el abuso peor de todo. El Poder Judicial no es poder. Solamente tienen que tener la seguridad de que el juez que está en su despacho haciendo una sentencia no sea influido por nadie. Nada más. No poder, sino el poder de rechazar la influencia de otros. Nada más. Bien. Pues figuraros, ¿creéis que en Europa esto lo sabe mucha gente? No, ¿qué va? ¿Por qué? Por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hubo un hombre casado con una multimillonaria muy rico que ayudó a los americanos al triunfo de la Revolución con voluntarios y ayudó a Washington y volvió con una fama de héroe a Francia. Y llegó a tiempo de participar en la Revolución Francesa con el dinero de su mujer en los 2 meses. Se llama Lafayette. Este hombre fundó un partido americano. Hizo el ridículo, porque creyó, como no era inteligente ni cultivado, verás la importancia que tiene para el Partido Comunista, para el Partido Socialista, para los periódicos que hoy no hay uno solo que sepa ni una palabra de lo que voy a decir ahora. Ya veréis la ignorancia y el catetismo de los españoles hasta dónde llega. Hablo de la clase política. Pues este Lafayette hace creer a casi 1000 diputados de la Asamblea Constituyente Francesa, donde él estaba, que la Constitución americana, que era admirada, había sido deducida esa Constitución de unos principios generales, de las que los artículos de la Constitución se deducían como corolarios lógicos y jurídicos obligatorios, como si fueran unos metafísicos ontológicos que habían extraído las normas de la Constitución de principios inconmovibles, como por ejemplo los hombres nacen todos iguales, como la Declaración Americana de Virginia. No sabía el pobre ignorante que la Constitución americana, la federal, claro, no tiene nada que ver con la Declaración de Virginia de los hombres son todos iguales, que tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. Esas tonterías, sin embargo, fueron eficacísimas como banderín de enganche, como cornetín de enganche para la guerra civil, porque la guerra contra Inglaterra no tienen ejército y tienen que recurrir a los granjeros, esos que habéis visto en la película, que viven en cabañas de madera y que encima de la puerta hay un fusil. Esos son los que cogían el fusil en la puerta porque si no, no podrían vivir allí. Esos son el ejército de Washington. Entonces Lafayette de eso ni se entera, ni lo comprende. Y cuando regresa, cree que hay que deducir la Constitución francesa de la Revolución de unos principios metafísicos de orden general. Y desde el 28 de julio del 89, ni 15 días habían transcurrido de la toma de la Bastilla y la Asamblea Constituyente, que no estaba en París, estaba en Versalles, pierde el tiempo discutiendo de metafísica. Y hasta el mes de septiembre, figuraros, julio, agosto, ya la mitad de septiembre, pasada la mitad, no se levantó uno, diputado, que dice, señores, ¿qué estamos haciendo? Pero llevamos perdiendo el tiempo discutiendo y le calificó, aquí hay 1000 metafísicos, ni una sola persona de sentido común. Un ejemplo anterior, antes de la toma de la Bastilla, están en Versalles reunidos todos los diputados y entre ellos los famosos tercer estado. Eran los revolucionarios, contra la aristocracia y contra el clero. Y el rey, en un momento preciso, exactamente el día 24 de junio, ordena la movilización de los regimientos suizos y alemanes contra París, porque en París hay una revuelta y han detenido a un soldado, porque el soldado dijo que obedecería nada más que las órdenes de la asamblea, no al rey. Y manda 2 regimientos. Fue el pánico en París y en el ayuntamiento de París estaban el comité de los electores de primer grado que ellos habían elegido los que estaban en Versalles, los diputados. Entonces el ayuntamiento decide armarse, pero no tiene armas. ¿Pero qué vienen? A destruir París, no, a cortarle los alimentos, porque el Sena
con las barcazas que todavía funcionan, era el único fuente de alimentación para todos los trigos, las verduras, el pan, por el Sena. Y visitan a los diputados en Versalles y lo recibe Mounier, el abogado de Grenoble más famoso de la época, un hombre íntegro, valiente, puro, revolucionario de la libertad. Bien, ¿sabéis lo que le dijo? Lo recibe y él rechaza, dice que no, a una delegación del Ayuntamiento de París que iba a pedirle pólvora, fusiles y cañones para defenderse de un ejército extranjero que venía a destruir París y a los parisinos. Y este señor le responde tranquilamente: nosotros no estamos aquí para intrometernos en las facultades y deberes y derechos del poder ejecutivo. Nosotros somos para hacer leyes. Y lo despidió. La separación de poderes, figuraron el peligro París, y los diputados, los revolucionarios de Versalles, dejan que los aplasten en París. Eso fue antes de la toma de la Bastilla. Eso fue toda la Revolución Francesa, un cúmulo de errores, fantasías, desconocimiento, un verdadero horror. Por eso salió lo que ha salido de ahí, una porquería, la que hay hoy en Europa. En España no digamos. Bien, pues ya descubierto, he construido la teoría pura de la República sobre ese modelo, porque he descubierto una unidad mínima de poder. Ya he construido el edificio entero, con la separación de poderes, claro. No como Mounier, ni con los revolucionarios franceses, ni hablar. Cada uno a lo suyo. Y ahí vuelvo. Entonces aparece la separación de poderes no como una idea de Montesquieu, que la tuvo, pero Montesquieu en su época, de esto que estoy hablando, no lo habían estudiado ni lo sabían. Y era un magistrado de Burdeos, muy inteligente, pero tenía una idea equivocada de lo que pasaba en Inglaterra. Él tenía una idea sublimada de Inglaterra. Por un jesuita francés que escribió un libro de divulgación, puso por las nubes al sistema político y influyó en Montesquieu y puso lo de la separación de poderes así. Y eso no es la separación de poderes, amigos. Que la separación de poderes es que la nación es una cosa y el Estado otra. Y que quien legisla es la nación. Y el Estado ejecuta lo legislado. Algo tan sencillo, esa es la base de la democracia descubierta por Estados Unidos. Todos habían hablar del juez Marshall, o por lo menos en las películas, el juez más famoso de la historia de Estados Unidos. Y dice las palabras literales mismas que digo yo. La nación es quien legisla, no el Estado. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién legisla bajo Mussolini, bajo Hitler, bajo Franco? El Estado. La nación no existe. Es mentira. Nos han engañado a todos. A mí también. O somos todos libres o no hay ninguno. La libertad colectiva es la base de la democracia. Es la base de la verdad en política. O es la libertad colectiva o no hay ninguna. Es falso. Pues ¿qué hay en España hoy? ¿Libertad colectiva? ¿Cómo? ¿A la muerte de Franco hubo libertad colectiva? Carlos Arias, que fue el primero, y Fraga, Suárez después, ¿libertad colectiva? ¿Pero de qué están hablando? ¿Constitución de libertad colectiva? ¿Periodo de libertad constituyente? Basta de mentiras, lo sabéis todos que es falso. Ni televisión ni periódico, nadie puede decir que la Constitución del 78 fuera resultado de un periodo de libertad constituyente. Se fraguó en secreto, en unas cortes cuyos diputados fueron elegidos por la ley franquista. Y en secreto redactaron esa Constitución que todo el mundo dice ahora, no vosotros. Con el trabajo que nos costó darnos esa Constitución, vaya trabajo si ni siquiera la leyeron. Pero ¿cómo puede ser esa tontería? Y la gente tragárselo. Pero si es que no hubo ni un solo periodo de libertad, ni un día, ni una hora. Hicieron las cortes franquistas con una Constitución y eso se llamaba la trágala, lo que se decía en aquel tiempo, no, antes, la trágala. Todas las constituciones españolas, menos la Constitución de Cádiz, han sido trágalas, es decir, cartas otorgadas. Esta Constitución española no es Constitución, porque no ha sido ni elaborada por unos diputados a Cortes Constituyentes, ni mucho menos aprobada en un referéndum electivo, porque hay que distinguir también el referéndum entre una cosa es referéndum y otra cosa es plebiscito. En el plebiscito era el sistema de las legiones romanas para elegir a su emperador, al César, levantando el escudo. ¿Era sí o no? Eso jamás puede ser un referéndum, ¿sí o no? Se produce entonces la paradoja de Arrow. El que sepa matemáticas sabe de lo que estoy hablando. No es posible, no la democracia, ni siquiera libertad. Para elegir, por lo menos hace falta 3 términos. Si no hay 3 términos, es imposible. Por eso yo le propuse al conde de Barcelona, cuando se opuso a su hijo, Juan Carlos, cuando levantó la guerra contra él por consejo mío, cuando lo acompañé en París, el referéndum eran 3. Los que yo les propuse y aceptó. Tuve que escribirlo y someterlo al dictamen de Maurice Duverger y lo aceptó. Bien, los 3 poderes
que sometido a referéndum es o la república destruida por la guerra civil, o la monarquía parlamentaria del conde de Barcelona, o la república constitucional, la que yo defendía, que era con separación de poderes, con el presidencialismo. Y él tuvo tanto miedo, que ganaba seguro entonces la república, que por eso me pidió que hiciera un modelo de monarquía presidencialista. Bueno, era tan raro, pero lo hice, y el Maurice Duverger, el catedrático de más prestigio de Derecho Constitucional, en una comida con los tres solos en París, le dijo: eso que ha preparado el señor Trevijano hubiera sido el sueño de Benjamin Constant, que es el ídolo en Francia, en la cultura, el máximo filósofo político, amante de Madame Staël. Un hombre débil, pero muy inteligente, débil de carácter,